Estamos a martes, es 28 de mayo del 2024, se nos está acabando el mes con cielos despejados en todo el país. Está empezando este nuevo día y así van a seguir durante toda la jornada. Si acaso tendremos media nube alta en la provincia de Teruel, que podría traer alguna llovizna a ratos a lo largo de la tarde. Temperaturas suben en el Cantábrico y también en la provincia de León y bajan en el sur de la costa mediterránea. Estamos estrenando la mañana con 9 grados en Logroño. Tenemos 15 en Navalcarnero y 18 ahora mismo en Orihuela. Y con Roberto Brasero afinamos la previsión del tiempo dentro de un momento. 3 historias para iniciar el martes. Llegado el día en el que España reconoce el Estado palestino, el gobierno de Israel aprieta y amenaza con castigar el daño con más daño, alusión a la Inquisición incluida. Y Netanyahu dice que el ataque al campo de Rafah, el campo de desplazados, no pretendía matar civiles, menos mal, hay 50 muertos. Y Josep Borrell se declara horrorizado por lo que ha ocurrido. Zelensky se rearma en España, compromiso de 1.100 millones de material militar para Ucrania, discurso del rey en apoyo a Ucrania y en contra de Vladimir Putin. El PP apoya la entrega de armamento al ejército ucraniano. Sumar y los socios del PSOE se revuelven y Sánchez dice que no es necesario llevarlo al Congreso a pedir la bendición de las Cortes porque, claro, es que obtendría esa bendición pero con los votos del PP y no con los suyos. Esto no lo dice Sánchez, esto lo digo yo. Y la abogada de Begoña Gómez, que pide al juez que aplace la declaración de 5 testigos prevista para la última semana de campaña electoral. Feijóo dice que le cuesta hablar de la esposa del presidente, pero que no le queda más remedio, porque lo que hizo ella fue inaceptable, hubiera o no hubiera delito. Pues lo primero es que es martes, hay Consejo de Ministros que esta mañana pues lleva ya incluida la aprobación, como el presidente adelantó la semana pasada, del reconocimiento del Estado palestino, que es una manera en la que el Estado español y el gobierno de España reconocerá el derecho a la autodeterminación del pueblo de Palestina, con el Consejo de Ministros reunido a partir de las 9 de la mañana, 9:30, pero antes habrá una comparecencia del presidente Sánchez, que escucharemos aquí naturalmente en directo, comparecencia o declaración, de estas que se llaman declaración institucional, que significa que no se puede hacer preguntas, declaración del presidente, pues para decir, salvo que incluya alguna novedad, pues lo que ya sabemos, ¿no? Cuáles son los motivos que le llevan a considerar que este es el momento adecuado, el momento oportuno, el momento correcto para dar este paso de reconocer el Estado palestino, que como antes recordábamos, en realidad el Parlamento español ya instó al gobierno hace 10 años a que se reconociera. Lo que pasa es que no ha llegado hasta este momento. Y es precisamente el momento elegido lo que es motivo de discordia, no el reconocimiento como tal del Estado palestino, de discordia o de debate. El momento elegido cuando el ejército de Israel o el gobierno de Israel está librando esta ofensiva o guerra, que dicen algunos, contra la organización terrorista Hamas, y cuando, como consecuencia de esa operación militar, pues hay decenas de miles de personas muertas en Gaza, con el ejército israelí, con el gobierno israelí que no recula, que no repliega, que no se repliega, que no retrocede en esa ofensiva militar. Si eso no es el momento adecuado, esto es lo que es objeto de discusión. Ahí le preguntaron a Pedro Sánchez, por cierto, en la comparecencia que realizó con Zelensky, le preguntaron por la declaración de la ministra de Defensa del Gobierno de España, que no es de Sumar, que no es Yone Belarra, que no es Yolanda Díaz, que es Margarita Robles, y que el sábado dijo que lo que está ocurriendo en Gaza es un auténtico genocidio. Le preguntaron al presidente si él comparte esa definición, descripción de lo que está ocurriendo allí, de lo que está haciendo Netanyahu, el primer ministro de Israel, y el presidente pues salió por peteneras. A ver, yo creo que en política internacional tan importante es la coherencia como los principios y valores que defendemos con nuestra política exterior. Consideramos que Palestina ha existido, existe y existirá. Sí, esto es una... O sea, que Palestina ha existido es una evidencia. Que existe también Palestina. Otra cosa es el Estado palestino. Palestina es otra cosa. Palestina es una región del mundo. Fíjate si existe que en el Nuevo Testamento no se habla de otra cosa. Bueno, el gobierno israelí está subiendo el tono, bueno, ya es algo más que el tono, en sus comunicados críticos con el gobierno de España. Con el gobierno de España, con el gobierno de Noruega, con el gobierno de Irlanda. Pero al de España le dedicó primero el vídeo ese con los flamencos y como si jamás estuviera de fiesta gracias a Pedro Sánchez. Y después ayer le dedicó otro comunicado el ministro de Exteriores israelí, que en este ya, bueno, aparte de hacer una alusión a la Inquisición, que es una cosa como de... que ya no existe la Inquisición, que nadie va a obligar al pueblo de Israel a cambiar de religión, en fin, estas cosas. Pero es que además de eso acusa al gobierno de España de estar intentando que se reconozca el Estado terrorista de Hamás. No el Estado palestino, con la Autoridad Nacional Palestina como interlocutora, sino un Estado terrorista palestino. Bueno, el ministro español, el señor Álvarez,
de momento no ha respondido a esta última. Además de eso, dice el ministro israelí que el gobierno de Israel va a responder al daño que se le haga con más daño. Y que esto todavía no ha terminado. Ya decíamos la semana pasada que lo de llamar a consultas a su embajadora en Madrid era como el primer paso, porque al reconocimiento del Estado palestino el gobierno de Israel entiende que tiene que responder con algo más contundente. De hecho, los comunicados que está difundiendo el ministro israelí, o sea, convierten a Óscar Puente en una monja de velorado, también. Ministro israelí. Bueno, el gobierno de Israel ha dicho que se ha producido un trágico error, un accidente, con el bombardeo del que hablábamos ya ayer, el bombardeo de un campo de desplazados en Rafah. Porque según la versión del gobierno israelí se trataba de acabar o de eliminar a 2 dirigentes de Hamas, a 2 dirigentes terroristas de Hamas. Pero claro, como es una zona complicada, es que es un campo de desplazados, entonces está lleno de gente. Como es una zona complicada, pues por algún motivo pues acabó produciéndose un incendio que trajo consigo la destrucción de algunas viviendas, muy precarias, claro, y la muerte de casi 50 personas. Trágico error, y se va a investigar, que es lo que siempre dice el gobierno de Israel cuando se produce una situación que genera un gran rechazo, una gran indignación. Indignación en boca, por ejemplo, del ministro de Exteriores de la Unión Europea, del alto representante, que es el señor Borrell, que ayer dijo que los 27 están dispuestos a sancionar a Israel si sigue ignorando las instrucciones de detener, las recomendaciones, las peticiones, incluido el Tribunal Penal Internacional, para que detenga la ofensiva, no en toda Gaza, pero sí al menos en Rafah. Finalmente los ministros se han puesto de acuerdo para hacer algo que antes no se habían puesto de acuerdo en hacer, y es que han decidido convocar al gobierno de Netanyahu en el marco del acuerdo de asociación para ver cómo piensa aplicar la orden del Tribunal Penal Internacional. Lo que no hay es fecha para la reunión de los 27. Israel, aunque los países miembros han reclamado ya a Borrell que estudie qué más medidas concretas se pueden adoptar si el primer ministro Netanyahu siguiera haciendo caso omiso al tribunal, al que el primer ministro define también al tribunal como antisemita. Zelensky estuvo en España, el presidente de Ucrania, y alfombra roja, dice hoy la portada del periódico de Cataluña para Zelensky, y tanto. El gesto que realizó el rey de España, en perfecta comunión y acuerdo con el gobierno de España, ¿se entiende? El gesto de ir al aeropuerto a recibirle al pie de la escalerilla del avión, que es una manera de reforzar o hacer visible el compromiso y la relevancia que le da el Estado español a su relación en este momento con el Estado ucraniano. España va a apoyar a Ucrania, dijo el rey en su intervención, en su discurso, va a apoyar a Ucrania, va a reforzar o a revitalizar su compromiso con Ucrania hasta que Putin entienda que tiene que dar marcha atrás y dejar de invadir el territorio ucraniano. Y el gobierno de España y el rey de España confían en que los socios de la Unión Europea también de manera indefinida manifiesten su compromiso con Ucrania. Nuestro país acudirá a la reunión de alto nivel del mes que viene en Suiza con un nítido mensaje a Rusia, que ponga fin a su guerra de agresión. De momento no está en eso Putin, como sabemos, ¿no? A Putin le da un poco igual lo que digan los gobiernos occidentales, incluido el gobierno de España, que ayer firmó con el gobierno de Ucrania este acuerdo, memorándum, que dice el presidente Sánchez, para la entrega de armamento, de más armamento fabricado en España. Son 1.100 millones, como ya contábamos en el día de ayer. 1.100 millones que además han sido objeto de debate o de controversia dentro del propio gobierno. Ya no hay un asunto en el que el gobierno de coalición no manifieste que es un gobierno de división interna. A cuento del armamento pactado para entregar, comprado a las empresas españolas para entregar a Ucrania, el señor Urtasun, que es el ministro de Cultura del gobierno de Pedro Sánchez y por tanto su subordinado dentro del gobierno, pero a la vez es el portavoz de Sumar, lo que dice es que el PSOE debería llevar este asunto al Congreso de los Diputados. Hombre, el PSOE, el presidente Sánchez, ¿no? Tu jefe, al Congreso de los Diputados, porque además dice que no ha habido transparencia, porque el día que el Consejo de Ministros en abril aprobó esta inversión pública de 1.100 millones de euros para reforzar la capacidad armamentística de España, no se aclaró que el destino de las armas iba a ser Ucrania. Evidentemente esto se ha hecho con total falta de transparencia, de forma totalmente opaca, y nosotros no lo compartimos, y eso debe decidirlo el Congreso de los Diputados, y que con plena transparencia cada grupo parlamentario pueda fijar su posición. El presidente ya ha dicho que no va a llevar este asunto al Congreso de los Diputados. Sánchez solo lleva al Congreso de los Diputados lo que no tiene más remedio que llevarlo. Además, pues ¿para qué? Pues ¿para qué? Pero es que además si lo llevara,
no habría problema, saldría aprobada el acuerdo armamentístico con Ucrania, pero saldría aprobado con los votos del PSOE y del PP. Esto es lo que no quiere el presidente Sánchez, que se haga visible, ¿no? Que en este asunto tan relevante para nuestra política exterior, quien apoya al Partido Socialista y al presidente del gobierno socialista no es Sumar, no son los socios independentistas o nacionalistas, sino que es el partido del señor Núñez Feijóo. Estuvo ayer en este programa y, entre otras cosas, habló de Begoña Gómez. Novedades sobre Begoña Gómez, que el juez Peinado, que es el que lleva el asunto este de Manos Limpias, de la denuncia que presentó Manos Limpias, ha levantado ya el secreto del sumario, porque como el informe de la UCO, que era secreto, pues lo publicó ya casi entero el diario El País, dice, pues ¿para qué? Pues ¿para qué? Bueno, hoy cuenta el diario El Español lo que quedaba por saber del informe de la UCO, que es que respecto de la relación entre Begoña Gómez y la empresa Globalia, la UCO no ha encontrado más que las 2 citas o reuniones o encuentros que ya se conocían de Begoña Gómez con Javier Hidalgo, que no es un bulo, que en efecto se produjeron, pero dice la UCO, no encontramos, al menos hasta este momento, nada más de lo que poder sacar conclusiones, y mucho menos conclusiones de carácter delictivo o presuntamente delictivo. Ayer el señor Feijóo lo que dijo en este programa es que en efecto podría ocurrir que al final el juez archivara el asunto, porque todavía no ha imputado, que se sepa, a Begoña Gómez, pero que en todo caso lo que hizo ella le parece que no es aceptable al señor Núñez Feijóo, que no al juez. O sea o no sea delito, entiende Feijóo que la situación en la que está la esposa del presidente es inédita y reprobable. ¿Le cuesta tanto decir el nombre de la esposa del presidente Sánchez? Porque no me gusta traer la familia del presidente Sánchez a una tertulia. ¿Se lo acaba de hacer? Sí, porque no puedo evitarlo. Llevo pidiéndole información y explicaciones al señor Sánchez y las ha negado siempre. Bueno, luego repasamos algo más de lo que dijo el señor Feijóo en este programa. También sobre Vox y sobre la condición de partido no pro-europeo o europeísta de Santiago Abascal. Parece, lo iremos viendo, que en plena campaña electoral pues ha iniciado un pequeño cambio de táctica, ya veremos en qué queda, del Partido Popular respecto de Vox, digamos, ir al choque para intentar atraerse a votantes que lo han sido de Vox, pero que están por la Unión Europea y no por lo que entiende el Partido Popular, que es una posición euroescéptica del partido de Santiago Abascal. Alsina en